Gobierno de México. Educar para transformar. Buenos días, maestros, Sergio y compañeras. Mi nombre es Iraíz Karina Oliva Gaspar. Yo les voy a hablar acerca del artículo 3º, 31 y 73 de la Constitución. Pues bien, son los principales artículos referentes a la educación en México y fueron reformados en el 2019 en el marco del nuevo gobierno denominado como Cuarta Transformación. Son generales y sus explicaciones se encuentran en las leyes que de ellas emanan. El artículo 3º enmarca en términos generales cómo debe ser toda la educación en México, sus principios filosóficos, legales, administrativos, etc. El artículo 31 establece qué obligación tiene la mexicana o mexicano respecto a la educación. El artículo 73 establece qué obligación tiene el Poder Legislativo respecto a la educación. El artículo 3º nos dice que toda persona tiene derecho a la educación. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria son la educación básica. La educación básica, por lo tanto, con la educación media superior, son obligatorias. El Estado tendrá la rectoría de la educación. La educación impartida por el Estado será obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. La educación se basará en el respeto a la dignidad humana, con enfoque a los derechos humanos e igualdad sustantiva. Fomentará el amor a la patria, respeto a todos los derechos, libertades, cultura de paz, conciencia en la solidaridad internacional, en la independencia y justicia. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Las maestras y maestros son agentes del progreso educativo y se reconoce su contribución a la transformación social. Tendrán derecho a un sistema integral de capacitación, formación y actualización. La admisión, promoción y reconocimiento del personal docente, directivo y de supervisión se realizará en procesos en igualdad de condiciones y en ningún caso afectará a la permanencia de los docentes. El Estado fortalecerá a las normales. Asimismo, el Estado garantizará que las escuelas tengan material didáctico, infraestructura, mantenimiento y que el entorno sea adecuado para los fines de la educación. Para realizar los planes y programas, el Estado escuchará a todos los actores educativos. Los planes y programas tendrán perspectiva de género y orientación integral al incluir humanidades y ciencia. El artículo 31 nos dice que los mexicanos deben ser responsables de que sus hijos, hijas o pupilos menores de 18 años concurran a la escuela a recibir educación obligatoria o militar y participar en su proceso educativo al revisar su progreso y desempeño, velando por su bienestar. Asistir al ayuntamiento a recibir educación cívica y militar para ejercer ciudadanía y manejo de armas. Alistarse y servir a los cuerpos de reserva para defender a la patria. Contribuir para los gastos públicos. El artículo 73, el Congreso tiene la facultad de establecer el sistema para las maestras y maestros, organizar y sostener escuelas rurales, elementales, media superior, secundaria y profesionales de investigación científica, artes, museo, bibliotecas, observatorios y legislar todo de ellas, así como dictar leyes para distribuir el ejercicio de la función educativa en todos los niveles. Por lo tanto, en la educación inicial es un derecho de la niñez y es responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia y garantizarla conforme a lo dispuesto en la presente ley. La obligatoriedad de la presentación de los servicios de educación superior corresponde al Estado en los términos dispuestos por esta ley y la Ley General de Educación Superior. En educación inicial, el Estado de manera progresiva generará las condiciones para la presentación universal de este servicio. Las autoridades educativas fomentarán una cultura a favor de la educación inicial con base en programas, campañas, estrategias y acciones de difusión y orientación con el apoyo de los sectores social y privado, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Por tal efecto, promoverán diversas opciones educativas para ser impartidas, como las desarrolladas en el seno de las familias y a nivel comunitario. La edad mínima para ingresar a la educación básica en el nivel preescolar es de 3 años.
cumplidos al 31 de diciembre del año del inicio del ciclo escolar. El artículo 19 nos dice que en las normas e instrumentos de planeación del Sistema Educativo Nacional se incluirán el seguimiento, análisis y valoración de la orientación integral en todos los tipos, niveles y modalidades y opciones educativas con el fin de fortalecer los procesos educativos de los educandos. Por último, el artículo 20 nos dice que las maestras y los maestros acompañarán a los educandos en sus trayectorias formativas en los distintos tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, propiciando la construcción de aprendizajes interculturales, tecnológicos, científicos, humanísticos, sociales, biológicos, comunitarios y plurilingües, para acercarlos a la realidad, a efectos de interpretarla y participar en su transformación positiva. La evaluación, por lo tanto, de los educandos comprenderá la valoración en lo individual de los conocimientos, las habilidades, las destrezas y, en general, el logro de los propósitos establecidos en los planes y programas de estudio. Las instituciones deberán informar periódicamente a los educandos y a las madres y padres de familia o tutores los resultados de las evaluaciones parciales y finales, así como las observaciones sobre el desempeño académico de los educandos que les permitan lograr un mejor aprovechamiento. Gracias. Buenas tardes, profesor Sergio y compañeras. Mi nombre es Analia Coronel García. Yo les voy a hablar de la excelencia educativa. Propone que ante niveles de desigualdad social y economía palpables en las diversas regiones del país, es crear un marco formativo de políticas y públicas que permitan el acceso equitativo y de excelencia en los servicios educativos, en los cuales contemplen reforzar los servicios educativos como mayor vulnerabilidad, en el cual al otorgar becas a los educandos en los cuales estén en peligro de deserción escolar. Asimismo, proporcionar servicios culturales a maestros y otorgar incentivos y establecer en forma gradual una perspectiva de género, como una política transversal que permita crear brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. La mejora continua establece que las actividades educativas emitan una guía operativa para la organización y funcionamiento de los servicios de educación básica y media superior, con la finalidad de apoyar la planeación y organización y ejecución de las actividades docentes y pedagógicas, directivas, administrativas enfocadas en la mejora escolar. Esto implica el desarrollo permanente del sistema educativo nacional en el incremento del logro académico de los educandos. Toda persona tiene derecho a la educación, en la cual es un medio para adquirir y actualizar completamente, aplicar sus conocimientos y capacidades, habilidades y aptitudes que permitan alcanzar un desarrollo personal y profesional. Como consecuencia de ello es contribuir a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la sociedad de la cual forman parte. El artículo 3 nos habla de la educación básica, en la cual está compuesta por inicial, preescolar, primaria y secundaria. Los servicios que comprende este tipo de educación en primaria, general, indígena, acción múltiple, secundaria, técnica, múltiple y secundaria, para trabajadores y telesecundaria. Por otra parte, la propuesta de Andrés Manuel López Obrador nos dice que con respecto a la educación propuso otorgar becas para sus estudios, uniformes escolares, útiles y desayunos escolares, ofreciéndole la posibilidad de ingreso a las instituciones educativas, que nadie se quede sin escuela. También esta propuesta es transformar el modelo pedagógico en aras de formar a niños con bienestares comunes, que sean más participativos y creativos,
y que dejen de lado el memorismo para trascender a lo reflexivo, lo cual considera que las competencias y capacidades con bien de los intereses de cada estudiante, en la cual encamina a una zona próxima de su desarrollo y con respecto a su estilo de vida y adquirir estrategias y un buen aprendizaje. También nos dice que tendrá como eje central el aprendizaje de niños y niñas, adolescentes y jóvenes de todos los tipos de niveles, modalidades educativos. Por tal efecto, se refiere a las disposiciones que regulan el sistema de mejora continua por parte de la educación, previsto en la fracción 9 del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es importante mencionar que el proceso de mejora continua de la educación promoverá la inclusión de las instituciones públicas de educación superior, considerando un carácter en aquellos a las que la ley otorgue su mayor autonomía. Sobre los contenidos y planes y programas, las autoridades educativas federales diseñan y elaboran e impulsan y promueven una propuesta en donde las instituciones educativas, como primaria y secundaria, media superior, promueven la operación de centros de atención psicológica y en las cuales el desarrollo y los programas y las estrategias de inclusión para la equidad y una mejor calidad. A partir de esta atención individual, en la cual enfrenta a los alumnos con barreras para su aprendizaje. El derecho de toda persona para disfrutar y proveer los beneficios del desarrollo de la ciencia y las humanidades, la tecnología y la innovación, para la actualización y el mejoramiento de la educación, a través de plataformas donde sea una educación gratuita y de calidad, por lo que se promueve el diseño en la enseñanza y el fortalecimiento a la investigación. Chicos, mi nombre es Brandon Gil Salinas Velázquez y hoy les voy a explicar sobre la educación en México, especialmente preparatoria y universidad. La educación en México está dividida de esta forma, que es educación básica, que es preescolar, primaria y secundaria. Educación media superior, que es preparatoria, y educación superior, que es universidad. Sí, ¿qué es lo que propone este gobierno? Este gobierno es poner aquí en educación básica, de primer nivel, educación inicial. Y en educación superior, la universidad obligatoria. Tanto inicial como universidad van a ser obligatorios durante este gobierno. Pero ojo, la educación inicial se vuelve obligatoria para el ciudadano. En cambio, la educación universidad no se vuelve obligatoria para el ciudadano, sino que es obligatoria para el Estado. ¿A qué nos referimos esto? A que el Estado está obligado a impartir educación superior de manera gratuita. Ya después se estará trabajando, más bien se está trabajando ya para que la universidad sea ya de forma obligatoria para el ciudadano, pero por el momento es obligatoria solamente para el Estado, que el Estado le imparta y de forma gratuita. Entra lo que es la nueva escuela mexicana, que en sí es un nuevo modelo educativo propuesta por nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, que en sí busca darle el interés superior a las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, como a través del estudio y del trabajo. Como por ejemplo, ya dijimos que la educación inicial a educación superior se ha vuelto obligatoria. Ojo, educación superior solamente para el Estado, no para el ciudadano. Pero en sí, el gobierno ha implementado becas para estos niveles de educación. En preparatoria ha puesto la beca Benito Juárez y universidad ha puesto la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro. Y posteriormente a esto, si los alumnos salen
y no logran encontrar trabajo o no logran ingresar a una universidad, el gobierno tiene un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, que les da una capacitación para entrar al mundo laboral. Después de esto, el gobierno da opciones de trabajo o de estudio a través del programa Rechazo Cero. Como por ejemplo, muchas escuelas hacen exámenes de admisión y eso es lo que pretende el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eliminar los exámenes de admisión. ¿Por qué? Porque una nota no te hace lo que eres. Una nota no te hace que eres inteligente. Tienes deseo de estudiar, no tiene por qué negártelo el no pasar un examen. En pocas palabras, simplemente esto hacen porque no hay cupo suficiente para las universidades, por eso los rechazan. Entonces el gobierno los ubica en otras universidades de su gusto y de su agrado, más aparte les da un apoyo económico. También el gobierno implementó y construyó las escuelas de bienestar, que estas igual dan una beca y es universal. ¿Qué quiere decir? Que es para todos. Así busca este gobierno con el desinterés de los estudiantes.